Buen día, estamos con el profesor Oscar Dancourt de la Universidad Católica, el Departamento de Economía, con quien queremos dialogar un poco sobre el balance de este primer año, que en realidad no es primer año, sino toda la continuidad del proceso de políticas más o menos ortodoxas, ¿no? El Banco Central y el gobierno habla de que se ha reducido el déficit, la inflación está dentro del rango meta, hemos acumulado reservas internacionales, hemos crecido 4%, mientras otros países de la región no lo han hecho tanto. O sea, como que las cosas estarían relativamente bien. Hemos conversado antes, y tú has señalado el tema del empleo, pero ahora como que están cuestionando esas cifras, ¿no? ¿Cómo ves esta situación? Bueno, si juzgamos por cuánto empleo crea el sector moderno, digamos, empresas de 10 y más trabajadores, ¿sí? Eso es el 40% del empleo digamos, en el Perú urbano, Lima y otras 29 ciudades, donde Lima es, digamos, la plaza más importante largamente, ¿no? Bueno, si juzgamos por ese empleo moderno, la economía está estancada o en recesión, ¿sí? Esos son los datos del Ministerio de Trabajo. Estos datos vienen de fines de los 90, ¿no? Y han reproducido bien las dos recesiones previas que ha habido, la del 98-2001 y la del 2008-2009, ¿no? Y según esos datos, esta sería la tercera recesión que hemos sufrido en ese periodo, entre 2017 y 2018, ¿no? Ese empleo no ha crecido, se ha estancado y, digamos, en realidad ha disminuido. Los datos del INEI, que son distintos, son encuestas no son encuestas de empresas como la del Ministerio de Trabajo, sino son encuestas de hogares, y solo son, digamos, estas que voy a citar solo son en Lima, dicen más o menos lo mismo. El empleo en empresas de 10 y más trabajadores desde fines del año pasado, en realidad un poco más, pero ya desde el año pasado está cayendo en comparación con el año anterior. Y eso incluye los primeros meses de este año, ¿no? Y finalmente tenemos digamos, la percepción de las familias, de los hogares en Lima, ¿no? Esta percepción está recogida en una encuesta de apoyo, consultoría, que, digamos, con ese dato y otros más construyen el índice de confianza del consumidor de Lima Metropolitana. Y les preguntan qué tan fácil o difícil les parece conseguir empleo. Y entonces hay una zona optimista donde la gente cree que es relativamente fácil obtener empleo en el mercado de trabajo en Lima, y otra zona donde están pesimistas y es difícil, digamos, la gente percibe que es difícil encontrar empleo. Bueno, el dato de apoyo dice que la gente está pesimista, que cree que es difícil conseguir empleo en Lima Metropolitana, y en particular los sectores de bajos ingresos piensan que es lo más difícil, digamos, en los últimos 8 años. Claro. ¿No? Entonces, este panorama, te diría que a pesar de los datos del PBI, en particular los datos del PBI no primario, que al PBI total le quita agricultura, pesca y minería, te dirían que en realidad la economía urbana limeña está estancada, no crea, o recesión, no crea empleos modernos. Ciertamente empleos informales se crean, No, claro. Se crean en todas las recesiones en el Perú, ¿no es cierto? Así que no puedes agarrar el dato por total. Los dos. Pero el Banco Central y el MEF han sacado unos nuevos datos generados por la SUNAT,
que no van más atrás de 2015, 2016, ¿cierto? Algo pasó con la base para calcular la inflación, ¿no? ¿Te acuerdas cuando el INEI cambió una base? Claro. Ahora, estos datos, ellos dicen que son mejores que los otros, son datos malos, ¿no? Pero estos datos dan una imagen completamente diferente. El empleo no está estancado, el empleo moderno, formal, digamos, no está estancado ni decreciendo. Y no está creciendo al 4 o 5% anual, ¿cierto? Entonces, digamos, no estamos en una época de vaca flaca, sino en una de vaca gorda, casi. Estamos en expansión. Así es, ¿no? Ahora, mi opinión es que estos datos básicamente reflejan la creación de empleo en los sectores agroexportadores, que están creciendo, sabemos, están creciendo, pero no reflejan la creación de empleo en el mercado, digamos, de Lima, en el mercado de trabajo en Lima, ni en el de las grandes ciudades del Perú, las otras, ¿no? Ahora dicen que también ha aumentado el consumo de electricidad, la producción de cemento, ¿no? Esos datos indirectos. Pero ahí pues no, digamos, ahí siempre hay problemas de medición. Y bueno, como me dijeron en un viernes económico, ¿no? Si uno mira los datos de empleo en empresas de más de 10 trabajadores, lo que proviene del Ministerio de Trabajo, y los compara con los datos del PBI no primario que calcula el Banco Central, ¿no? Entonces, hasta el año 2016 hay un buen ajuste de estas dos cifras. Pero entre el 17 y el 18, de ahí vienen los datos, el PBI no primario crece a 3-4% anual, ¿no? Ya. Y el empleo moderno cae. Entonces, digamos, la respuesta oficial es los datos del Ministerio de Trabajo están mal. Y los de ¿no? la SUNAT están bien. ¿no? Y los de la SUNAT también, pero la otra respuesta es los datos del PBI no primario están mal. ¿No? ¿Por qué? Porque el grueso de eso es servicios, ¿no? Como dijo Bruno en el seminario en ese viernes económico, ¿no? Más del 60% de ese PBI no primario son servicios y sabemos que los servicios se miden mal, ¿no? Diferencia, ¿no? Desde las cuentas nacionales, por todas las... Entonces, esa es la figura. Entonces, digamos, una caracterización distinta de la coyuntura, de la situación económica es, bueno, la inflación es baja, pero hay un problema de empleo muy grave. No solo porque no se crea empleo moderno, sino porque además el tamaño de la fuerza laboral urbana ha aumentado con la inmigración venezolana. Bueno, sobre ese tema ya te están dando la razón. Incluso sectores que antes eran, ¿no?, escépticos sobre el punto, el propio Banco Central, hasta a nivel del ministerio, se tiene que reconocer el shock que esa migración ha generado y está desbordando además los servicios de salud, de educación y todos estos tiene un impacto notable en el mercado de trabajo. Digamos, el 85% de los inmigrantes venezolanos, según la Dirección de Inmigración del Ministerio del Interior, se ha quedado en Lima. En ese momento eran 650.000, ahora son más, 700 si no me equivoco. Pero ya, entonces, el 85% de eso es 500.000, ¿no? La fuerza laboral de Lima son 5.200.000. Claro, el 10%. Es el 10%, si todos entran al mercado de trabajo, ¿no? Si entran solo la mitad, la fuerza laboral estaría creciendo 5%, ¿no? En un año y pico. Eso es un crecimiento enorme que el aparato productivo moderno no puede absorber, no aguanta. Y menos si está parado. Y les están dando estas certificaciones a 300.000 que no tenían PTF y todo esto para que puedan trabajar, ¿no? Entonces, digamos, independientemente, regreso sobre eso, independientemente de si se ha creado, vamos a empezar al revés, se ha creado un excedente de mano de obra enorme en el mercado de trabajo urbano, en Lima en particular. Ese excedente de mano de obra
no encuentra trabajo en el sector moderno, porque el sector moderno no se está expandiendo, urbano, ¿no? Y entonces, básicamente, aparece como independiente, como informal, ¿no es cierto? Pero hay datos que indican también que los ingresos promedio por trabajo están cayendo en Lima Metropolitana, ya sea que mires a la gente por nivel de educación, primaria, secundaria, ¿no? Ya sea que lo mires a la fuerza, desagregues a la fuerza laboral por clase de actividad económica, seguramente esa caída de ingresos nominales, ¿no? En soles, no reales, no estoy hablando de reales, que yo nunca he visto acá, ¿no? Esa caída de ingresos refleja este excedente de mano de obra que se ha creado. Entonces, hay un montón de gente compitiendo por unos escasos puestos de trabajo y entonces las condiciones laborales y los ingresos laborales se empeoran para todos. ¿Cuántos de esos son venezolanos? Ahí quería regresar. ¿Y cuántos? Pero no se sabe. En realidad, porque hay una sustitución de trabajadores peruanos por venezolanos, porque, digamos, no tienen a dónde retroceder, así que los pueden contratar con más bajos salarios y en peores condiciones. Es una mano de obra más barata de la que ya existía acá, ¿no es cierto? Entonces, la lógica individual del empresario, si tengo una mano de obra un poquito más cara que otra, contrato las más baratas y todo lo demás es igual. Y quizás hasta más calificada, digamos. Aparte, ¿no? Entonces, hay también una sustitución, así que no es simple, no es simple decir que este excedente de mano de obra son solo venezolanos. A estas alturas del partido deben ser peruanos y venezolanos. Está mezclado. ¿No es cierto? Y bueno, está claro que esto solo se puede resolver si se crean más empleos modernos. Pero el gobierno parece que no tiene idea de cómo se crean los empleos modernos. Pero no solo el gobierno, hay gente que dice que como ya estamos en el 4% y es el crecimiento del producto potencial, ya no hay nada que hacer, porque hay que casi esperar por inercia hasta que de repente funcionen estas políticas de competitividad y productividad, haya nuevas inversiones, se amplíe la capacidad instalada, y negando cualquier rol prácticamente de la política macroeconómica. Claro, es que esta gente cree que la política macroeconómica solo sirve para mantener la inflación baja. La política macroeconómica sirve para mantener la inflación baja y para mantener el desempleo bajo también, para ambas cosas. Y bueno, se creó esta política macroeconómica en la crisis del 30. ¿Cuándo qué? Cuando la situación era parecida a esta, la inflación es baja, pero tienes un enorme desempleo, ¿no es cierto? Ahí había una recesión, digamos, muy fuerte, pero el punto es cómo hacen las economías modernas para crear empleo. ¿Qué hace el gobierno? ¿Hace reformas laborales? ¿No? ¿Cambia los requisitos ambientales para la inversión minera? No, hace política monetaria y fiscal, hace que el crédito sea más abundante y más barato con la política monetaria del Banco Central y hace que el gobierno invierta más, construya más obras de infraestructura con la inversión pública y eso seguramente es un mayor déficit fiscal. Pero el ministro de Economía está reduciendo el déficit, así que va a reducir la inversión pública, así que por ahí no vamos a esperar nada este año. Y lo que tenemos que esperar es lo contrario. No que acelere la economía para crear más empleo, sino que la frene para crear menos. Y que te dicen entonces, pero es que vamos a invertir un poco más en la reconstrucción, sí, pero van a cortar la inversión en otras partes. Y los panamericanos. ¿Para qué? Para que la inversión total no aumente con respecto al año pasado en términos del porcentaje del PBI, sino baje. Esas son las predicciones del último reporte de inflación del Banco Central. Y el Banco Central dice, yo no voy a bajar más la tasa de interés, esto ya es suficiente, así que si hay un excedente de mano de obra enorme que nunca ha tenido la economía peruana en los últimos 30 o 40 años, porque nunca hemos tenido una migración tan importante en condiciones en que el aparato productivo no crea empleos modernos, el Banco Central dice, no hay nada que hacer acá.
Entonces, en realidad, en estas condiciones es que vamos a llegar a las elecciones. Sí. ¿No? Y en estas condiciones, un año, ya estamos ya en año y en estas condiciones, en realidad, la popularidad del gobierno de Vizcarra se va a ir al fondo de la los vida. conflictos que tenemos al porta, ¿no? Sin hablar de los conflictos. Tía María, los oleoductos, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero cuando en las encuestas, en la última encuesta del IEP, ya aparece 2/3 partes de la gente dicen que el gobierno de Vizcarra no hace crecer la economía. Pero hay que avisarle entonces al Premier, porque parece que no, bueno, en su discurso al Congreso, ese tono optimista y pensando que, yo creo que no hay conciencia del tipo de políticas que se están haciendo y que eso no va a llevar a lo que con buenas intenciones se puede plantear, ¿no? De reactivación y a mí me sorprende que los gobernantes no tengan idea de cómo es que en una economía de mercado moderna se crea empleo con la política macroeconómica, ¿no? Vamos al revés, digamos. ¿Por qué el Banco Central gringo mantuvo la tasa de interés en cero durante 7 u 8 años, desde la crisis de 2008 hasta hace poco? ¿Para qué lo hizo? Para reducir el desempleo. ¿Cómo? Creando empleo. ¿Qué hace la política monetaria expansiva? Ayuda a crear empleo. Mueve la economía hacia adelante. ¿Qué hace la política fiscal expansiva? Lo mismo. ¿Por qué no podemos hacer eso acá? Porque el Banco Central no tiene espacio para reducir la tasa de interés y hacer el crédito. Claro que tiene. Lo hizo en el 2015. Podría repetir lo que hizo en el 2015 ahora. Algo ha mencionado que dice que de repente, ¿no? Bajan un poquito, pero ya va a ser muy tarde. Ni siquiera ¿no? anuncian que la tasa de interés la van a mantener en el nivel que tiene un año más, o que la van a bajar. Lo peor es habiendo recursos, ¿no? Porque en los 80 no había, pues claro, no había cómo. Y el Ministerio de Economía tiene recursos, claro que tiene recursos, pero el ministro está haciendo carrera con la reducción del déficit, ¿no? Entonces, es de locos. Tenemos recursos financieros y reales para aumentar la producción y el empleo, para sacar a un montón de gente en realidad los están condenando a la pobreza masiva. Sí. ¿No es cierto? Y eso no se discute, y cuando se discute algo te dicen que hay que hacer una reforma laboral. La migración venezolana ya hizo la reforma laboral. Las condiciones de trabajo y los salarios se deterioraron enormemente. ¿Por qué? Porque hay un excedente de mano de obra enorme. Y no es que haya habido una reactivación o un boom de crecimiento, ¿no? Claro. Y si no, quieren aumentar la inversión minera. Si no suben los precios de las materias primas, si se quedan ahí un rato largo arriba, la inversión minera no va a aumentar. Si se caen, la inversión minera va a bajar. No pasa solo en el Perú, pasa en todos los países que exportan minerales. No importa si es Australia, Chile o lo que sea. Canadá. ¿Cierto? Bueno, Oscar, espero que te escuchen. No va a ser difícil que hagan caso desde el gobierno, pero que escuchen las otras fuerzas políticas, los otros actores sociales, y que eso forme parte de una propuesta alternativa que hay que irla trabajando y consensuando para en algún momento aplicarla. Espero, efectivamente, espero que sea así. Gracias, Oscar.